Bien, seguimos en Hudson. Como cada viernes, cada 15 días. Qué rápido pasa el tiempo, che. Muy rápido, muy rápido. Bienvenida María Marta Calcopietro y su columna de ambiente. ¿Cómo va? Hola chicas, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. día hoy, Sí. Hermoso. Viernes, hermoso. Hablábamos con Ron Hermoso. fuera del aire esto de último día del mes, de Halloween, Ay, toda tenés esa razón. movida, qué contaminante todo lo que tiene que ver con los plástico, festejos, ¿no? Hay festejos que son más contaminantes que otros, me da esa sensación. Y ¿Por qué? tirar globos, por ejemplo, eso en algunos países está prohibido, algunas ciudades está prohibido cuando se hacen esos encuentros donde la gente tira globos. Sí. Y eso está prohibido, por ejemplo. Hay un par de ciudades en el mundo que tienen prohibida Los globos. esa práctica, por ejemplo, de los globos, sí. Estamos hablando de Halloween. Y todo lo de, claro, y justo hablábamos con Ro eso de todo lo descartable que se utiliza a veces en los festejos, ¿no? Claro. ¿Cómo cambiar eso? Qué difícil. Sí, cuando ya está tan naturalizado Claro. y tan impregnado en la sociedad. Sí, y bueno, tiene que ver con Sí. las sociedades de consumo, en realidad, ¿no? Que hablábamos al principio del programa. Sí. Tiene un poco que ver en realidad con cómo ¿Cuál sería una forma? Y es difícil, pero no sé, yo imagino, a ver, los festejos que uno hace en una casa con menos gente es mucho más práctico porque vos ponés platos de vidrio, platos que ya tenés en tu casa, no recurrís al plástico. ¿Sabes en qué pensaba? En el cotillón. Claro, pero Porque cuando haces... ustedes se acuerdan que venimos de una generación en donde en las recibidas, por ejemplo, o en las despedidas de solteros, se tiraba comida. Sí, Lo cual está mal. Y no, y se cambió eso. Sí, se cambió, pero por el plástico. Bueno, pero claro. No festejen, chicos. No, claro, a ver, festejar está buenísimo, siempre hay que festejar y está bárbaro. El tema es que, bueno, es verdad y es real que hay que hacer, viste, buscarle la vuelta, reutilizar sería la instancia, ¿no? Yo Claro. reutilizo un montón en mi casa y tengo... Yo digo, el día que yo tenga que empezar a entregar todo esto que tengo... Estás al borde de la acumulación. Claro, voy a ser muy feliz, pero todavía sigo guardando cosas. Mi nena tiene 12 años y yo sigo guardando cosas de cuando era más chica. Por ejemplo, disfraces y cositas que yo sé que en algún momento le van a servir. Esas cosas las sigo reutilizando y me da mucha satisfacción cuando sucede, cuando se da ese match que decís, uy, qué bien, estoy usando esto que guardé hace 5 años. Evidentemente tenés lugar en tu casa. No tengo lugar, ya se me van a echar en cualquier momento, pero bueno. No hay lugar para ella. Ya no hay lugar, pero seguimos como reacomodando ahí para guardar y cada tanto obviamente voy soltando cosas y voy dejando y para que esas cosas pasen a otra persona también, que está buenísimo eso. Pero por ejemplo, en esta época una vez le compré una calabacita que venía con golosinas de plástico y esa todavía la tengo, la compré hace como 5 años y está guardadita y entonces si hoy viene y me dice, che, quiero ir a buscar, toma la calabacita, ¿entendés? Acá la tenés, está todavía esa guardada. Y es un plástico que en muchos casos lo que sucede es que lo terminan tirando. Y al otro año vuelven a comprar otro. Hay mucho de esa cultura Está bueno, que está bueno lo muy que decís. instalada, De lamentablemente. guardar para no volver a comprar. Claro, que no tiene que Claro. ver solamente con lo económico, con el no gastar decir no gasto más en esto, sino No, porque que, para colmo suelen ser cosas bastante accesibles. claro, y Algunas. sí, en su mayoría. Así que vos guarda también, Flor, de tu Todavía peque. Halloween no tiene ni idea. Por eso, qué, anda por guardando, suerte. anda guardando cosas. Hoy les traje unas noticias que están ahí, digamos, no son tan bajón. Hay una A que ver. sí, hay una que, la primera que esta es media tristona, la verdad. Se hizo una investigación, ¿no? Tiene que ver con las mariposas. Esta época es muy de mariposas, además, sí. ¿no? Y la investigación que se Que hizo... tampoco hay tantas mariposas. Bueno, de ahí viene la investigación que se Nos robaron hizo. hasta las mariposas. Sí, ¿se dan cuenta de esto? Bueno, en Brasil, en la investigación que se hizo, descubrieron que las mariposas más coloridas están desapareciendo. Y eso tiene que ver con la tala, ¿no? La deforestación y la utilización de el monocultivo, ¿no? La plantación del monocultivo, de cómo se empieza a extender esa frontera agrícola que tiene que ver exclusivamente con un determinado cultivo que en la gran mayoría y en los países del sur global es la soja, ¿no? Que es la que más rinde, la que le podemos tirar de todo y la que ingresan dólares a través de eso. Bueno, y se descubrió eso, ¿no? Que a medida que hicieron esta investigación se fueron dando que los colores más predominantes ahora tenían que ver obviamente con lo que se estaba sembrando. Siempre fue así en realidad, sin dar mucha explicación porque no soy bióloga obviamente, pero en los bosques tropicales hay diversos colores. Cuando vos tenés un jardín con
muchas más variedad de colores, aparecen de otros colores. Y ahora en esa zona lo que se descubrió es que esas plantaciones que tenían que ver más con lo industrial y que eran paisajes más uniformes, mostraban este tipo de mariposas de colores más oscuros. Predominaba por ahí esas mariposas que se pueden camuflar con lo que está sembrado en realidad. Entonces, bueno, eso es toda una investigación que tiene que ver con la crisis climática que estamos viviendo, que a veces uno no la visualiza tan fácilmente, la crisis climática, ¿no? Bueno, esto es algo que está directamente relacionado. Más monocultivo, más deforestación, implica, por ejemplo, que haya menos mariposas de determinados colores. ¿Por qué? Porque no hay plantaciones ya no se plantan esos cultivos que tienen que ver con otros colores, porque no rinde tampoco, ¿no? Claro. Entonces, las mariposas se van camuflando de acuerdo al color de lo que está sembrado. Esa es una que bueno, es media tristona, pero bueno, yo creo que estamos a tiempo igual de poder cambiarla. Sí. Y la otra noticia... Pensaba también en el digamos, de un tiempo, me acordaba primero lo de Ocupas. ¿Ustedes se acuerdan el capítulo de Ocupas en donde el chiqui le dice a Walter, ¿te diste cuenta que ya no hay panaderos como había antes? Ah, claro. Y por otro lado, yo que vivo en el campo, y a vos te debe pasar, yo hace más de 10 años que mudé mi vida a un lugar más, no sé si rural, pero más deshabitado, y hay un montón de insectos que cuando llegué estaban y hoy no están. Las mariposas son uno, las luciérnagas son otras. No hay luciérnagas. Mirá. No, terrible. Yo en casa... Como las abejas, chicas. Claro, también. No hay tanto. Y mucho te das cuenta también, eso está buenísimo ese ejemplo, y cuando vas a la ruta... En la ruta ya no se te pegan los bichitos como se pegan. Que vos decís, uy, qué bueno, no hay bichitos. No hay bichitos. No está bien, está mal. Está mal. Sí, porque cumplen una función dentro de lo que es la biodiversidad muy importante. Claro. Cada bichito, cada uno de los que vemos nosotros, que hay un montón además que no conocemos. Lo de las luciérnagas a mí me pasó al revés, que cuando el último tiempo que vivía más en el centro de La Plata, hacía desde chica que no veía luciérnagas. Claro, pero ahora sigue habiendo la misma. Y en mi casa sí, todavía hay. Pero la misma cantidad que veías. No sé si la misma cantidad no hice ese conteo. Sí, me llamó la atención que un día me acuerdo estaba en mi casa y dije, los primeros años, y de repente ver un montón de bichitos, de luciérnagas, que yo dije, wow, ¿hace cuánto que no veo esto? Claro. Y tenía que ver también con eso que decís vos, Dani, con el alejarme y el estar en otra zona más rural. Yo tengo como recuerdo que hace 5 años había más que ahora. Puede ser, sí. Pero aparte tiene que ver con el uso de los agroquímicos, un montón de cuestiones, chicas, se mueren los también, bichos. Claro, y también hay una realidad. Nosotros acá tenemos lo que es la región frutihortícola, en La Plata, en Varela, ¿no? Toda esa zona. Lamentablemente se venía haciendo un trabajo de el INTI, en este caso, acompañando y haciendo trabajos de campo ahí territoriales muy importantes con la gente y tratando también de darles una vuelta de rosca, porque ellos tienen una problemática muy difícil, que es la de alquilar el campo y tener que sembrar para después poder pagar ese alquiler y para vender y poder vivir también, ¿no? Es todo un combo completo, y el gobierno ahí ayudaba un montón en acompañar, en ayudarlos a poder hacer otras cosas. Entonces estaba viendo una variedad de lo que se sembraba y lo que se podía hacer, y eso también enriquecía toda la biodiversidad, por ejemplo, que haya determinados bichitos que ya no estaban o mariposas. Y ahora con eso que se cayó y que ese trabajo territorial se dejó de hacer, obviamente con la crisis económica que están pasando, vuelven nuevamente a un monocultivo, ¿no? A algo que sea más rentable y que sea algo único. Entonces también abriendo la exportación nos encontramos con que tenemos en cualquier época del año alguna fruta, alguna verdura que no tiene nada que ver con nuestra región, y vamos perdiendo ahí todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria que deberíamos tener como un país tan federal que somos además, ¿no? Y tan territorial. Eso por un lado, que lo que explicaba también este tema de la biodiversidad. Pero les traje otra noticia que también me parece interesante, porque esta es más para debate con ustedes o a ver lo que piensan ustedes. Se suele hacer todos los años un ranking que tiene que ver con cuáles son las ciudades más sostenibles del mundo. ¿Sí? Acá en la Argentina se hace también, porque tiene que ver con organizaciones, ¿no? Sí. También nos preguntamos qué significa ser sostenible en un 2025, ¿no?
No solamente tener un espacio verde en tu ciudad o, no sé, tratar las aguas residuales de una manera más ecológica, sino tiene que también que ver con cómo ayudás a las personas que están viviendo en esa ciudad, qué les estás brindando, cuál es la colaboración, ¿no? Tiene que ver, lo sostenible tiene que ver con todo, con el día a día. Si yo tengo que vivir en una ciudad donde no me es sostenible para mí, por más que sea súper verde, hermosa, no me va a servir tampoco, ¿no? Por eso en la Argentina esto está complicado, ¿no? Poder detectar cuáles son esas ciudades que son sostenibles realmente, ¿no? Que les pueden brindar un trabajo a las personas que están viviendo, que son ciudades que las pueden contener desde la salud hasta la educación, ¿no? Es como bastante complejo, pero me gustan igual estos rankings porque yo igual rescaté algunas de Argentina y rescaté algunas de las provincias de Buenos Aires que en otro momento se les han hecho y que ahora tampoco sé si están tan interesados en participar. También tiene que ver con eso, ¿no? ¿De qué le sirve por ahí a la ciudad marcar que es una ciudad verde o la mejor ciudad en cuanto a lo ecológico? Si en realidad por ahí no te sirve. Lo puedes seguir haciendo sin necesidad de tener un reconocimiento porque a veces no está tan bueno este tipo de reconocimientos. Pero como me pareció igual divertido traerlo. ¿Cuál se imaginan ustedes de las ciudades del mundo y de acá de Argentina? La Prida en la provincia de Buenos Aires. La Prida es la segunda en la provincia de Buenos Aires. Okay. Bien. Pero porque tienen son la sostenibles cuando es la número uno desde hace 20 años. Sí, o sea, son recontra pioneros. Sí, en reciclaje tienen una planta de reciclaje. ¿Conocés la Prida? Sí, no, y hicimos nota hace un par de sábados con la gente de la Prida. Tienen reciclaje, que bueno, tienen su planta de reciclaje, es la primera en el municipio, en la provincia. Sí, tienen el compostaje también, ya lo tienen incorporado. Lo tienen recontra claro. El compostaje, y tienen en las escuelas que trabajan la temática ambiental y el municipio les brinda apoyo. Por ejemplo, una escuela técnica que está haciendo estaban haciendo una compostera, estaban haciendo determinadas cosas, y el municipio va y está ahí presente con la maquinaria que necesitan, por ejemplo. Claro. Obviamente, es lo que decíamos, son muchos menos que en otras ciudades, ¿no? Sí, bueno, pero lo tienen sostenido, no importa cuál sea el gobierno. Arrancaron hace mucho y lo mantienen. Sí, es política de Estado. Es política de Estado. Bueno, segunda me dijiste. Porque Trenquelauquen es la primera acá. Mira. Que yo no la tenía tampoco mucho Trenquelauquen, pero vienen trabajando también y está calificada como... ¡Qué bueno! Sí, esas dos en la provincia de Buenos Aires. Y en la Argentina, ¿cuál imaginan? Una que te gusta mucho a vos. Mendoza. Sí, Mendoza. Sí, boludo, pero Mendoza va sí es una maqueta, perdón que lo diga así, chicos. Sí, Mendoza. ¿Por qué pedí perdón? Por algo que es. Porque a mí me da un poquito de envidia a veces igual, te digo. Decís, la pucha, hay algo qué linda ciudad. Primero es la ciudad. Sí, es muy buena. Es la ciudad. Y hay algo de lo cultural. Claro, tal cual. Hay algo de lo cultural que la gente no tira papeles en la calle. No, ahora, lo que vos te preguntás en un mismo país, porque si vos me decís en el mundo, en un mismo país y hasta en una misma provincia, ¿viste? ¿No? ¿Por qué cuesta tanto? Porque, ¿entendés? Vos decís lo cultural. Bueno, estamos en la misma provincia o estamos en el mismo país. ¿Por qué nos cuesta tanto unificar eso? Sí, para mí... el gobierno... ¿Por qué es tan desastre algunas ciudades y otras no? Porque para mí, si hablamos de ciudades específicamente, el gobierno municipal de cada ciudad influye mucho, ¿no? Cómo lleva adelante esa tarea que es parte del gobierno además, ¿no? Porque nosotros somos responsables de nuestros residuos, de hacer la separación en origen, pero necesitamos el acompañamiento de un Estado. El Estado tiene que estar presente, sí o sí. Y después, pero el Estado presente territorialmente, me refiero, ¿no? Sí. Un ambientalismo territorial, popular. Comunitario. Claro, donde te acerques y si vas a ir a cerrar un basural, les expliques a esas personas por qué hay que cerrar ese basural, pero antes les entregues material para que esas personas estén con condiciones dignas de trabajar, porque van a seguir trabajando con la basura, y acompañarlos, ¿no? Y después ayudarlos a encontrar otra forma, pero reconocerlos. Es muy cultural. Y mira, voy a traer un ejemplo que nada que ver. Cuando estuve en Uruguay, yo vine como muy flasheada por el nivel de tratamiento que tenían de los baños. En serio lo digo. Culturalmente. Públicos. Vos vas al lugar más chiquitito de Uruguay que te das cuenta que está hecho todo a pulmón, todo. Vas a un club, a una peña a las 3 de la mañana que tiene toda la idiosincrasia, pues, o sea, hay un río en el medio, chicos, no hay otra cosa, ¿no? Pero el baño ese
es del Sheraton. Claro. Qué loco es. Vas a un festival popular y el baño químico está muy, muy limpio. Tienen una política de estado de cuidado de los baños. Sí. Las puertas de todos los baños cierran. Parece eso es un montón. Parece estúpido lo que estoy diciendo. No, eso pero es un yo montón. vine reflejada. pero Ahora. Pensaba recién esto que decíamos, bueno, ¿cómo se instala eso culturalmente? Hay algo que me llamó mucho la atención en Uruguay, que Uruguay tiene una población que creo que es de 4 millones de habitantes. 3 millones y medio, 4 millones de habitantes, muy poco. Sí, bueno, acá en la Ciudad de La Plata casi que vamos a hacer 1 millón de habitantes. Bueno, no separan residuos. Bueno, tienen un gran problema. ¿Se entiende? O Sí. sea, es cultural y tiene que estar el Estado en eso. Claro, y hay un gran tema que tiene, no sé si se acuerdan ustedes, hace 2 años atrás, Uruguay, 2 años atrás se quedó sin agua potable. Sin agua potable, y tienen ahí un gran tema que no es que nosotros no lo tenemos, pero no tienen organizaciones sociales, no tienen a la gente reclamando y pidiendo, y no sé si es bueno o es malo, pero nosotros tenemos de la Patagonia hacia arriba y en todos los lugares donde hay algún conflicto ambiental, hay mucha población consciente y acompañando y reclamando y pidiendo. Sí. Es cultural y con todo. Y después el Estado que no acciona, ¿no? Sí. El Estado, la comunidad, digamos. Sí. Y por otro lado también la educación, yo creo que es como fundamental. Sí. Bueno, y el problema del agua de Uruguay fundamentalmente tiene que ver con, en su momento, otros gobiernos anteriores haber entregado a empresas privadas la cuestión de permitirle el uso del agua, el permitirle contaminación sin control, digamos, y eso fue tirándolos, y eso lo ve la gente también, pero no accionó tampoco, digamos, no llegó a reclamar por eso. Eso es como un tema muy sociológico, muy interesante de ver cómo se va dando en cada lugar y por qué en algunos lugares sí, en otros lugares no. Pero bueno, no está en este caso Uruguay en la lista. Sí, ¿quién es? La primera es Gotemburgo de Suecia. No, me Suecia, matás. bueno. Claro. Pero no lo hubiera sacado ni en pedo. No, pero tienen ellos que realmente debe ser medio aburrido también, igual pienso, ¿no? Sí. Porque tienen... ¡Qué embole! Sí, debe ser medio aburrido. Yo vi algunas imágenes y era como un recorrido, parecía que ibas a un set de filmación en realidad. Una maqueta, claro, tal cual. Es una maqueta. Era como una maquetita de que Truman Show. Claro, hacías el recorrido muy fácil, porque tienen 100% de infraestructura certificada en cuanto a lo que tiene que ver con energías renovables, tienen hoteles, congresos, equipamiento turístico, todo relacionado y entrando en los estándares que tiene que ver justamente con cumplir los impactos ambientales. Tienen 54% de energía renovable en su matriz energética, lo cual es un montón. Nunca vamos a llegar a tener un 100% de energía renovable en la matriz energética de un país, porque no, los transportes es la complicación, pero tener un 54% de energía renovable es un montón, y un 80% de reducción de huella de carbono, justamente por esto que tienen el transporte. Ellos están todo el tiempo y constantemente entregando lo que tiene que ver con bicicletas eléctricas, con todo un sistema alrededor que se sostiene de transporte, ¿no? De la accesibilidad, claro. Y tienen obviamente un indicador que es el compromiso de inclusión y accesibilidad universal para la gente de esa localidad, ¿no? Eso también, incluir a la gente es fundamental. Si vos no la incluís y la excluís, nunca vas a ser una ciudad sostenible. Pero bueno, acá en la Argentina, con las que ustedes nombraron, y también se suma Misiones, que es otra de las que... Porque Misiones tiene la cuestión turística muy presente, ¿no? Gran parte del ingreso de Misiones con las cataratas del Iguazú, con el parque... Bueno, a mí me parece que a Mendoza le pasa un poco eso. Claro. Entonces, trabajan en función de eso, ¿no? Trabajan en función de eso y se dieron cuenta que el turismo tiene que ser sostenible y sustentable, porque si no, el de afuera no te viene, en realidad. No te llega, no les interesa invertir ahí. Y lo último que les traigo es un tip que les traigo. Que no sé si ustedes lo saben y que me parece que está bueno. Es un tip de consumo que les traje hoy, que tiene que ver con los mail. ¿Ustedes sabían que nuestros mail contaminan cuando los enviamos? ¿Ustedes usan mucho mail o no ¿Mail? usan? No. Ya no tanto. Ya se dejó además de usar un poco el mail. Pero depende, porque si estás, por ejemplo, en el ámbito universitario o estudiantil, lo reusas al mail. Sí lo uso. Yo lo uso. Lo uso. No lo bastante. reuso, pero uso sí el mail, muy poco. uso el Drive, uso... Bueno. WeTransfer, uso todo. Claro, bueno, yo esto no lo sabía y lo que estuve investigando y me encontré es que un mail solo contamina entre 0,3 y 4
gramos de dióxido de carbono, que es uno de los gases, ¿no?, que genera gases de efecto invernadero. ¿Y eso cómo sería? Pero si vos mandás un mail con un adjunto, aumentás hasta 50 gramos. Pasás de 0,3 a 50 gramos de dióxido de carbono. Entonces, un mail con un adjunto contamina mucho más. ¿Y un mensaje de WhatsApp cuánto? No lo tengo ese, bueno, porque yo lo busqué también. Pero, ¿sabés? Pero claro. Pero lo que decía este tip que me pareció interesante es que hay que utilizar, en vez de mandar el adjunto, daba como la explicación, ¿no? Este tip tecnológico de enviarlo con el link directamente, no adjuntar, no hacer ese proceso de adjuntar el mail, de adjuntarle el documento al mail. Ahí es donde se vuelve pesado y contamina más. En cambio, vos si mandás el link o utilizás el Drive, como haces vos, Dani, no estás generando esa contaminación. ¿Por qué? ¿Con qué tiene que ver esto puntualmente? Con la cantidad de energía que utilizamos. Porque todo lo que es tecnológico necesita de fuentes energéticas y de utilización de energía. Esos datos están ligados a eso. Cuando yo les digo un gramo, no es que se mide, yo lo puedo medir, sino que tiene que ver con el proceso de poder enviar el mail y cuántos servidores tenés a disposición para poder que eso funcione, ¿no? Que un poco tiene que ver con lo que está pasando con la inteligencia artificial y que lo hemos charlado. Claro, la cantidad de pelotudeces que le preguntamos. Claro, a veces cuando le pregunto, y ni hablar, las imágenes, ¿se los conté a ustedes o a los chicos de Cuento? Sí, no, lo conté hace un montón. Es impresionante lo que es lo de las imágenes y el agua. Claro, sí. Y los filtros. Y los filtros. No, qué loco, ¿no? Sí. A veces preguntarse mucho no está. Preguntarse tanto. Volvamos no está a la paloma. Pero ¿Conviene sí crear una paloma? Claro, las señales de humo. Claro, no. Mi tip tiene que ver con que mandame ahí, está bueno. Pero manda el link. Trata de no bajar el archivo para adjuntarlo, sino no sea tan pesado. Claro, para que no sea tan pesado, podés mandar el link, podés mandar Drive, también utilizar Drive, que es mucho más práctico además, que tiene que ver con lo que empezamos a acostumbrarnos también, ¿no? Yo no sé si tanta gente manda adjuntos. ¿Sabés quiénes mandan? Me contradigo. ¿Quiénes mandan mucho adjunto? Cuando te mandan gacetillas o te mandan mucho el prensero, mandan los mucho servicios, adjunto. los servicios también, las facturas. Sí, de te luz, comparten de gas. Link. No te comparten el link, te mandan adjunto. De teléfono. Ahí, sí, todo lo que es. Esas se tendrían que modernizar para no estar generando tantos gases de efecto invernadero. Que en realidad tiene que ver con esto, con el uso de la energía, ¿no? Y cómo esos servidores tienen que estar a disposición y cuánta energía utilizan para mandar determinado mail. Así que bueno, todo lo que es con adjunto, mi tip del día viernes, 31 de octubre. Evítalo. Manden el link. Manden el link mejor, ¿sí? Si funciona el link, mejor. Sí, claro. por favor. ¿Cuántos links hemos recibido que te llevan a ningún lado? También. O a páginas porno. Claro, sí, algún eso, virus. Gracias, Florencia. Sí. Y no, había que decirlo. Muy bien. Sí, me parece muy. No, pero es la verdad, chicos. No, Pero re, sí. pero te banco en serio. Porque me ha pasado. Y también te mandan virus, te mandan cualquier cosa. Entonces, estafas, chicos. uno quiere colaborar con el planeta y no puede, Florencia. ¿Te das cuenta? No. Yo creo que, mira, mayor colaboración que la que hicimos con la boleta única de Sí, quedamos pegados para toda la eternidad. Ya encima. está. Yo me gané el cielo de la ecología en eso, ¿o no? No, pero además me pasó con mis adultos mayores que tengo que no lo podían hacer. Y no son personas que están fuera del lugar. ¿Por qué no lo podían hacer? Les costó un montón porque no tenían la boleta y están acostumbrados. La gente está acostumbrada, la gente más grande está acostumbrada a otro tipo de votaciones, ¿verdad? Es un proceso que hay que acompañar y tendrá que ser bien acompañado. Pero cuando yo llegué a la votación, a la mesa, la persona que acompañé, mirábamos la boleta. Porque estaba la boleta grande, aparte. Claro, estaba pegada. Entonces mirábamos, es esa, sí, esa. Y de repente había otra que era igual, de otra forma. Sí. Una era vertical que y otra era confusión. Claro, una era horizontal y otra era vertical. Claro. La misma, lo que identificaba porque la carita era muy chiquita. Sí. Y no, voy a estar con vos ahí controlando que era como una puntera política yo controlando para y la yo gente estoy a favor, quiero que sepan que estoy a favor de la boleta. Yo también estoy a favor de la red militar, bueno, pero aparte fue más rápido todo. Sí, fue mucho más rápido, sí. La cantidad de papel. Sí, no, Total. impresionante. No, yo lo vengo diciendo hace un montón, Dani, lo de la boleta única, que era mejor. Basta. Faltaba por ahí un poco más
de orientación a determinadas personas que por ahí necesitaban un poco más de ayuda para poder entender para no cómo votar a era. La Libertad Avanza. Para no confundirse, porque había dos que eran del mismo color, claro. Nos faltó orientación para decirle a la gente, no es con los de Violeta. Para ahí nos faltó, Claro. para eso nos faltó. A mí la presidenta de mesa me dejó acercarme a la cabinita con la persona que estaba y casi que le pongo yo la lapicera para poder hacerlo. Pero ¿a cuántos? Claro, Aún así no alcanzó. claro, ¿a cuántos no los dejaron? Y no lo... Bueno, ya está. ¿Vos decís que perdimos por la gente? Que No digo que supo perdimos votar? por la gente. Creo que hubo una mala intención de parte de Nación a la hora de... cuando vos sacás un proyecto nuevo, sacás algo nuevo, tenés que darle a la gente la información adecuada. Y creo que no hubo esa información adecuada. Había mucha gente que no tenía idea cómo era la boleta y no sabía cómo era, por más que había un montón de videos dando vuelta y cómo se hacía. Sí, en la tele. En la tele, sí, pero había mucha gente que llegaba el momento y no sabía cómo lo tenía que hacer. Porque estaba acostumbrado a otra cosa. Porque estaba acostumbrado a otra cosa. Yo creo que los grandes cambios están buenísimos y este cambio estaba bueno, pero también tiene que estar acompañado de políticas que acompañen. Políticas que no tienen que ver con el partido político, tienen que ver con políticas de Estado. De saber hacer una explicación, una previa para que la gente se amigue a eso nuevo. Como lo decimos en la cuestión ambiental, ¿no? Si no tuviste educación ambiental, es muy difícil que hoy te encuentres en tu casa separando los residuos. No te falta toda una explicación que no la entendiste. Yo creo que un poco de ese lado hubo alguito ahí medio también que le jugó a favor. Puede ser, sí. Desde mi punto de vista. Sí. Desde mi opinión ambiental. Desde mi humilde opinión. Bueno. Bueno, chicuelas, les dejé un tip. Bueno, sí. Buenísimo. No adjunten correos. No, abrí los links, vos, Florencia. Bueno, cómo no. Yo mando poco igual. Sí, observen las mariposas, a ver de qué color las encuentran. Sí, dale. Sí. Bueno, ¿seguimos? Gracias, Seguimos. María Marta. Gracias, chicas. Muchas gracias. Mañana a partir de las 11 de la mañana A las las pueden 11. escuchar. Hasta la 1, de 11 a 1, ¿hacia dónde vamos? Con Lore Calcopietro. No sé si estará Chucho mañana. Sí, Chucho. Sí, Chucho ahí presente. ¿está? Sí, está Chucho. Vamos a estar haciendo un programa relacionado con energías renovables. Ok. Un tema muy interesante y también con políticas a nivel internacional, que tiene que ver con esto que se viene, que es la COP30 en Brasil, y cómo viene todo eso y qué posición va a tener la Argentina, porque la Argentina no participa de manera autorizada, por decirlo de alguna manera. El Estado argentino no participa. Eso no quiere decir que no participe en provincias, organizaciones, pero no vamos a estar en la participación en la toma de decisiones. Ok. Por segunda vez ya. Vamos bárbaro. Sí. Chabona es lo que sigue ahora en la pauta musical, es lo que está sonando haciendo el roquito. De nuevo, daría mis versos